Me vais a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento a mi compañera en la Comisión Ejecutiva Federal, a Susana Sumelzo, responsable de Política Municipal del PSOE, por haber incluido como prioridad en la agenda política y precisamente por ese motivo que se celebre el primer foro de debate de esta intensa campaña que nos espera hasta el 26 de mayo de municipales, que el primer tema que haya incluido en la agenda política sea el de la despoblación. Mi agradecimiento, Susana, porque es el reconocimiento a un grave problema que afronta España. Mirad, los cambios demográficos, entendidos por despoblación, envejecimiento y dispersión territorial, ponen sobre nuestra mesa una realidad en la que no aspiro a ser catastrofista, pero sí realista. Tenemos en cuestión nuestro modelo territorial, nuestro modelo de convivencia y, si me permitís, compañeros y compañeras, nuestro modelo de cohesión social, la propia supervivencia de nuestro estado de bienestar. Y me voy a apoyar en esta afirmación en una imagen que vale mucho más que mis palabras. Mi compañero Ignacio Molina, que trabaja en el comisionado frente al reto demográfico, es un experto demógrafo y utiliza unos datos muy objetivos, que son los del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Y mirad, si volcamos los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2017, ¿sabéis cuál es la realidad de España? ¿Sabéis dónde están los españoles y las españolas? Mirad, una imagen vale más que 1000 palabras. En el año 2020, el 90% de la población española va a estar situada y está en proceso de situarse en esta zona del territorio. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Que los movimientos de población, que sí, es verdad, proceden del gran éxodo rural de los años 60, como decía el presidente Lambán. En los años 60, miles de aragoneses, manchegos, gallegos, extremeños, andaluces se movieron en la búsqueda de mejores condiciones de vida, de igualdad de oportunidades. Pero eso no forma parte solo de nuestro pasado. La crisis económica acentuó de nuevo los movimientos de población en nuestras tierras y muchos jóvenes y muchas mujeres abandonaron el entorno rural en la última década. Y no penséis que estoy hablando de una forma gratuita. Si volvemos a los mapas de mi compañero Ignacio Molina, si volvemos a los datos del Instituto Nacional de Estadística, mirad, en la última década, en los últimos años, desde el 2011 al 2017, en toda esta zona de nuestra querida España se estaban moviendo miles de jóvenes buscando oportunidades. Esta es la realidad que nos trae hoy a Zaragoza, querida Susana. Y en esta realidad, en esta cruda realidad, me acompañan en esta mesa 3 compañeros que trabajan en el día a día 3 ámbitos de actuación política para afrontarla. Sara, alcaldesa de Montarrón. Irache, europarlamentaria y compañera en la Ejecutiva Federal. Luis Rey, presidente de la Diputación de Soria. Todos ellos os van a hablar no de teoría, os van a hablar desde la realidad. Y mirad, voy a ser muy breve porque tenemos mucho interés en escucharos a vosotros. Mirad, cuando afrontamos y debatimos entre nosotros el reto demográfico, los socialistas sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Nosotros hablamos de desigualdad, porque la despoblación es un síntoma, pero de una muy grave enfermedad. La despoblación es el síntoma de una grave desigualdad, que es la desigualdad que existe
entre lo rural y lo urbano, las condiciones de vida en los pueblos y las de las ciudades, las oportunidades que tienen los hombres y mujeres y sus hijos y hijas en un entorno o en otro, el acceso a los servicios básicos, las infraestructuras. Por eso, para nosotros, combatir la despoblación, las medidas frente a la despoblación, son medidas que forman parte de nuestro propio discurso socialdemócrata. Son las que enmarcan nuestra propia Constitución, que es la igualdad de todos los españoles en el territorio, no importa el lugar en el que vivan. Y mirad, voy a terminar con el firme compromiso que ha demostrado nuestro secretario general y actual presidente del Gobierno, y que así lo ha manifestado en tantas y tantas ocasiones. La lucha contra la desigualdad sí es verdad que forma parte de nuestro programa de Gobierno. Y la lucha contra la desigualdad se traduce en políticas públicas, porque mirad, son las políticas públicas las que determinan las decisiones personales, las que afectan a nuestra vida profesional, a nuestra vida familiar. Favorecer la libre decisión de hombres y mujeres para decidir dónde viven y qué proyecto de vida tienen, eso sí nos incumbe como responsables políticos. Por eso ahora vamos a hablar de jóvenes, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de niños y vamos a hablar de futuro, porque la resignación, compañeros y compañeras, solo nos llevaría a una cosa: dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos detrás de nosotros un paisaje de abandono. Y voy a dar el turno ya a mis compañeros y que sean mis últimas palabras en esta intervención de reconocimiento al Gobierno de Aragón. Y que lo sean porque, a diferencia de otras comunidades autónomas, los socialistas en Aragón participáis activamente en la lucha contra la despoblación, adoptando medidas importantes. Sois una referencia para otros territorios. Vuestro proyecto de escuela rural es una referencia en toda España. Vuestro esfuerzo por extender la banda ancha a los municipios aragoneses es una referencia en toda España. Y el trabajo denodado de las diputaciones gobernadas por los socialistas en Aragón y las alcaldías de los socialistas en Aragón son una referencia para precisamente decir: mientras otros esperan que la solución venga de fuera, vosotros, los socialistas aragoneses, estáis gobernando con acción de gobierno, con vuestros propios esfuerzos y recursos para combatir de forma efectiva la desigualdad y la despoblación. Gracias a vosotros. Gracias. Si os parece, mis compañeros van a hacer una intervención de en torno a 8 minutos, si os parece bien a cada uno de vosotros, porque, insisto, es nuestra intención escucharos, escuchar y dar voz a vuestras experiencias, a vuestras propuestas y a vuestras inquietudes. Sara, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Isaura. En primer lugar, pues muchas gracias por la bienvenida que he recibido a esta tierra, a Aragón, en concreto a Zaragoza, muy especialmente al presidente Lambán, a José Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación, a Pilar Alegría, la que será la próxima alcaldesa de Zaragoza, no tengo dudas, y especialmente a Susana. Especialmente a Susana Sumenzo, compañera diputada y también que está en la Ejecutiva Federal encargándose de la política municipal. Muchas gracias por permitirme el compartir esta mañana pues, con Irache, con Luis y con Isaura. La verdad es que es un placer. Yo soy la alcaldesa de un pequeñito pueblo de Guadalajara. Cuando digo pequeñito, es pequeñito de verdad. Ahora mismo tiene un censo de 22 personas. Viviendo actualmente creo que ahora mismo hay 14, 15, por ahí, más o menos andan. Vengo desde el epicentro de la despoblación,
de una provincia, Guadalajara, en la que en el 90% del territorio vive solamente el 10% de la población y en el 10% del territorio vive el 90% de la población. Una provincia que tiene una gran distorsión, que es el corredor del Henares y la cercanía con la Comunidad de Madrid, y que por eso no cumple los estándares de despoblación. Tiene una densidad de población de 21 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando en realidad en el 90% del territorio tenemos una densidad de población de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero el drama real no es esta densidad de población. El drama real es que hace 11 años, cuando yo decidí presentarme a las elecciones, teníamos un censo de 45 personas, que dices, bueno, no son muchas, pero ahora tenemos 22, lo cual quiere decir que en 10 años el censo ha bajado en un 50%. Y que se prevé que dentro de 10 años el censo vuelva a bajar otro 50%. La verdad es que es una perspectiva que asusta bastante. Pongo el ejemplo de mi pueblo, pero la verdad es que en Guadalajara podríamos estar hablando de cualquiera de los municipios. Tenemos una provincia con 288 municipios, casi 400 núcleos de población, y de los 288 municipios, 250 no llegan a 100 habitantes. Así que yo creo que no creo que aporte nada nuevo si digo que el reto de la despoblación, que para mí es bastante diferente al reto demográfico, porque en muchos pueblos el reto demográfico ya ni siquiera existe, creo que estamos llegando un poco tarde. No quiero sonar pesimista porque no lo he sido nunca, no lo soy, pero tampoco creo que tengamos ni que comprar ni que vender utopías. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Isaura. No soy de resignarme, como os decía, pero pues yo creo que es más necesario que nunca estos foros donde podamos hablar, podamos debatir, podamos tomar ideas nuevas para al final pues poder aportar algo a este problema que no creo que sea de nuestra provincia ni de nuestra región, ni siquiera que sea un problema ni de España ni de Europa. Creo que es un problema global que se está en estos tiempos modernos se está acentuando, donde hay grandes ciudades que están recogiendo a la mayoría de la población, mientras que hay grandes territorios que se están quedando totalmente vacíos. Así que, pues, por supuesto que creo que bienvenidas sean todas las medidas que desde las diferentes administraciones se tomen para luchar contra la despoblación. Leía que la propia Diputación de Soria pues estaba haciendo un esfuerzo importante en el tema de las telecomunicaciones. Creo que es un derecho que tenemos los ciudadanos, pero también creo que tenemos que ser conscientes de que ni los ayuntamientos, ni las diputaciones, ni las comunidades autónomas, ni el Gobierno de España, cada uno tomando medidas de manera aleatoria, vamos a abordar el problema de la despoblación. Creo que tenemos que elevar el tono a debates incluso supranacionales, europeos, incluso mundiales. Creo que es un problema mundial y que tenemos que tomar y formar una estrategia más global. Y como os decía al principio, la verdad es que creo que es básico empezar a huir de las utopías. Yo estoy ya cansadísima de la frase de es que los jóvenes no se quedan en el pueblo. Ya no se quedan ni se van a quedar a corto o mediano plazo. Y lo tenemos que aceptar. Lo tenemos que aceptar. Si queremos seguir pensando en que la solución está en que los jóvenes se queden en el pueblo, lo único que vamos a acabar es frustrándonos porque no va a suceder. Porque además está demostrado que aunque les ofrezcamos oportunidades, aunque ofrezcamos trabajo en el medio rural, que creo que es básico, nuestro medio rural tiene una tasa de despoblación bastante baja. Creo que hay oportunidades, pero es que aún así las personas que están trabajando en el medio rural, la mayoría de ellas no fija la población en el medio rural, sino que se desplaza todos los días a trabajar y luego vuelve a su ciudad o a pueblos que son más grandes. Así que eso está demostrado que no fija población. ¿Ofrecer unos servicios sociales que garanticen la igualdad, que cada cual pueda vivir donde quiera vivir? Claro que sí, claro que sí. Para eso está la Administración. Hay que ofrecer que se tenga un acceso a la educación, que se tenga un acceso a la sanidad, que se tenga un acceso, yo incluiría ya dentro de la educación y la sanidad, el acceso a las telecomunicaciones, a tener, ya no hablo ni de cobertura 4G, hablo de que hay muchos pueblos que ni siquiera pueden llamar por la línea fija, y creo que eso es un derecho que tenemos que garantizar las Administraciones, pero que tampoco nos garantiza que fijen población. Hablabas antes de las medidas del Gobierno de Aragón con el tema de las escuelas rurales. Efectivamente, en una región como Castilla-La Mancha se están abriendo escuelas con 4 niños.
con 4 niños. Y aún así no conseguimos que los padres se queden en los pueblos. Sí que es cierto que nosotros en Castilla-La Mancha hemos tenido un periodo, la legislatura anterior, que fueron 4 años, que fue aquello como las 7 plagas de Egipto. O sea, fue desastroso para el medio rural. Fue un ataque muy severo. Las políticas de los recortes tan salvajes de María Dolores de Cospedal, que seguramente que la conocéis alguno de vosotros, fue una etapa muy dura y muy negra para el mundo rural, en el que se cerraron escuelas en el mundo rural, y cerrar una escuela es cerrar un pueblo, y en el que se intentó cerrar casi 70 pueblos de urgencias rurales, para lo que eso supone. No lo consiguió, eso no lo consiguió porque los alcaldes y las alcaldesas socialistas básicamente nos echamos a la calle, nos encerramos en los centros con la gente de los pueblos para que aquello no sucediese. Pero es muy dramático ir a un pueblo en el que le quieren cerrar sus urgencias y ver a las personas mayores cómo te miran con ojos de pánico, porque se quedan sin la única seguridad que tienen, que es tener un médico de urgencias que les pueda atender. Como digo, se están haciendo grandes esfuerzos. Ahora está costando mucho recuperar todo aquello, pero se están haciendo esfuerzos. Incluso en Castilla-La Mancha ahora se quiere garantizar también por ley que sea una garantía el acceso a las telecomunicaciones. Pero aún así, todo esto estamos viendo que no nos garantiza que la gente fije población en los pueblos. Y creo que tenemos que empezar a ofrecer cosas diferentes. No podemos pretender que la gente se vaya a vivir al pueblo cuando tienen la visión de que el pueblo es aquello que tenían en el imaginario en los años 60. La gente tiene otra manera de vivir a día de hoy. Sobre todo la gente joven tenemos otra manera de vivir, de relacionarnos. Queremos pues tener ocio, queremos tener vida social, queremos hablar con otras personas, queremos ir a un bar, queremos ir a una discoteca o incluso al teatro. Y no, esto no puede pasar porque en cada municipio haya un centro comercial. Obviamente, claro, no es sostenible, pero sí que nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ofrecer cosas diferentes para la sociedad que tenemos a día de hoy. Tenemos que, como digo, empezar a hacer cosas diferentes. No voy a hablar del campo ni de la paz porque lo poco que sé lo aprendí de ella, así que mejor que hable ella. Pero sí que es cierto que tenemos que apostar porque la gente pueda desarrollar su vida, siempre pensando que es más importante que desarrollen su actividad económica en el pueblo, aunque no vivan allí. Creo que para los pueblos eso es importante, que haya actividad económica es importante. Y para terminar, sí que creo que es básico y que es urgente, lo decía también el presidente Lambán, el cambio de modelo de financiación en los municipios. Necesitamos un cambio de modelo de financiación y necesitamos que nos llegue dinero más allá de la población que tenemos. Necesitamos medidas de discriminación positiva. Y también necesitamos que la gente que vive en el pueblo tenga incentivos para poder quedarse a vivir allí, a desarrollar su actividad económica. Como digo, a día de hoy creo que es a lo que tenemos que aspirar, porque llegará un momento en el que en los pueblos haya actividad, en que en los pueblos se apueste por nuevos pobladores que no sean necesariamente gente joven y que se empiece a desarrollar otro tipo de sinergias que nos puedan llevar a ofrecer cosas diferentes. Pero creo que nos tendremos que fijar el objetivo a día de hoy en eso, en ofrecer cosas diferentes en el pueblo. A mí me han dicho muchas veces, qué bien se vive en el pueblo, el fin de semana vas al fin de semana y hay muchas actividades. Yo voy a una casa rural, a un pueblo, y hay muchas actividades, montas a caballo, vas a coger setas, a hacer rutas, ya. Es muy tranquilo, lo más tranquilo que hay en el mundo. Claro, es que hay muchas personas que están viviendo en el lugar más tranquilo del mundo todos los días del año. Y eso pues también genera a veces un poco de depresión. Y ya para terminar, lo que sí que quería reivindicar es el orgullo de ser de pueblo y el orgullo de vivir en un pueblo. Pongamos en valor lo bueno que tiene mucho, pongámoslo en valor, pongamos en valor a las personas que viven allí, porque yo creo que a día de hoy son auténticos héroes y heroínas, así que hagamos ese esfuerzo de ponerles en valor a ellos y de ofrecerles alternativas para que puedan seguir desarrollando su vida allá donde quieran vivir. Es que por mi parte nada más.
Muchas gracias, Sara. Nuestra voz en el Parlamento Europeo, nuestra voz en defensa de la igualdad de hombres y mujeres y también de la igualdad de los ciudadanos, no importa el lugar en el que vivan. La defensa que has hecho, Irache, en nombre de los socialistas españoles, en muchas ocasiones, a mí personalmente me ha emocionado y, desde luego, hablando de orgullo, me ha enorgullecido. Y si alguien ha llevado con fuerza a las instituciones europeas el grave problema de la despoblación en España, tiene un nombre y ese nombre es Irache. Muchas gracias, Isaura, por esa presentación tan preciosa. La verdad es que en política no acostumbramos mucho a practicar esto de decirnos cosas bonitas entre nosotras y entre nosotros, y creo que es algo que tenemos que poner más en práctica, ¿no? Darnos el afecto que nos merecemos en esta actividad tan poco grata en muchos momentos, y quienes venís del poder local sabéis perfectamente de lo que hablo. Así que gracias por tu presentación y gracias, por supuesto, a Susana y a la Secretaría de Política Municipal por invitarme a participar en este encuentro. Para mí siempre es algo enriquecedor y podré hacer el intento y el esfuerzo de aportar, pero sobre todo lo que voy a hacer es el estar muy atenta a aquello que vosotros y vosotras queráis plantear ante uno de los retos fundamentales que tiene ahora mismo Europa, y es el reto demográfico. Fijaros, el 80% de la población en Europa vive en el 20% del territorio. Eso significa que tenemos un 80% del territorio europeo sin gente, sin hombres y mujeres. Y eso significa también que eso no puede suponer tener un medio abandonado, porque si queremos desde Europa ser independientes alimentariamente, es decir, tener una garantía alimentaria, producir alimentos con los que vivir, necesitamos nuestro medio rural. Si queremos avanzar en los objetivos de la lucha contra el cambio climático y ser capaces de mantener nuestro medio ambiente en condiciones, significa que ese medio tenemos que atenderlo. Por lo tanto, esto no es una cuestión que nos deba hacer entender o creer que estamos hablando del problema de los pueblos, del problema rural, porque no es así. Es un problema, es una cuestión de planificación del territorio. Y en esa planificación del territorio nos incumbe y nos responsabiliza a todos y todas. Porque no es exclusivamente hablar de lo que está ocurriendo con nuestro medio rural, que agoniza día a día y que cada vez tiene menos tiempo. Es que también hablamos de zonas urbanas, de zonas de la periferia de las grandes ciudades que tienen en estos momentos una sobrepoblación y que también está dificultando el poder poner en marcha los servicios públicos que se necesitan para garantizar la atención a estas personas. Por lo tanto, si hay que poner algo encima de la mesa, es que esta no es una cuestión de lo rural o de los pueblos, sino que es una cuestión que nos afecta a todos, y es cómo planificamos nuestro territorio, cómo somos capaces de garantizar la sostenibilidad de nuestro medio rural y también de nuestro medio urbano, y cómo somos capaces de garantizar la igualdad de oportunidades de los hombres y de las mujeres con independencia del territorio en el que vivan. Y por eso, en esta labor debemos de implicarnos todos y todas, en todos los niveles, en el nivel local, autonómico, estatal y europeo. Y también quiero, por lo tanto, agradecer a todos quienes estáis hoy aquí, porque vuestra presencia en esta jornada representa un compromiso con vuestros pueblos y un compromiso con el proyecto socialista. Y esas dos cuestiones para nosotros es algo fundamental. Yo también me siento orgullosa de muchos compañeros y compañeras, pero siempre que hablamos del medio rural tengo en mi cabeza a quienes desde lo pequeño en cuanto a población no significa importancia, pues asumís una responsabilidad en vuestros municipios, que la verdad es que, como decía antes, hay momentos en los que
es grato y enorgullece, pero también hay otros momentos muy complicados. Porque cuando os tenéis que enfrentar a los vecinos, esto de hablar del nivel competencial, estoy segura que os hará mucha gracia. Porque cuando el vecino o la vecina viene a pediros cómo se soluciona el problema de la telefonía o qué ocurre con las urgencias o qué ocurre con el centro educativo, el explicarle que no es una competencia vuestra, la verdad es que resuelve bastante poco. Y por lo tanto, si algo quiero hacer hoy aquí es agradeceros vuestro compromiso y que sois el orgullo del Partido Socialista, los hombres y mujeres que habéis abanderado la lucha por vuestros municipios desde la ideología del Partido Socialista. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora mismo en Europa? Bueno, pues pusimos en marcha un informe que he redactado, pero que luego hemos trabajado junto con muchos otros eurodiputados y eurodiputadas sobre cómo utilizar la política europea y la política de los fondos estructurales en la lucha contra la despoblación. Porque a nuestros territorios han estado llegando cientos y miles de millones de euros de fondos europeos y eso no ha supuesto resolver el problema que tenemos en estos momentos. Y por lo tanto entendíamos que era importante marcar una señal política desde el Parlamento y decir qué es lo que queremos. Y queremos que no se recorte en fondos de cohesión y fondos de política agrícola común, una cuestión fundamental, que necesitamos un presupuesto comunitario fuerte. En las políticas, algunos llaman tradicionales. A mí me gusta decir en las políticas europeas, como son las de los fondos estructurales, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Desarrollo Rural, el Fondo de Desarrollo Regional, cooperación transfronteriza, etcétera. Y cómo utilizamos estos fondos realmente para tejer un territorio que garantice la igualdad de oportunidades. Y por eso decíamos en el informe que queremos un presupuesto fuerte, que no haya recortes en estas dos políticas y que haya coordinación. No puede ser que con la política de cohesión estemos creando instrumentos para fijar la población y, por otro lado, llevemos a cabo una reforma de la política agrícola común que no tiene en cuenta cómo favorecemos a través de las ayudas directas el que los hombres y mujeres que quieren desarrollar la actividad y quieren vivir de lo que producen puedan hacerlo. Y se ha generado, como consecuencia de esa PAC mal desarrollada por el anterior Gobierno de España, que fue el que tuvo la responsabilidad de poner en práctica la anterior PAC, se ha desarrollado un tapón generacional en nuestro campo, que no permite que hombres y mujeres jóvenes que tienen interés y que tienen ideas de poder desarrollar esta actividad lo hagan, porque hay otros que están realmente siendo los perceptores de las ayudas directas. Y este es un debate que tenemos que poner encima de la mesa de una forma valiente. Y yo soy muy consciente de qué es lo que ha ocurrido en estos años con la política agrícola común y qué ha ocurrido en nuestros pueblos. Y soy consciente también que las pensiones que llegan a los agricultores que han vivido de esta actividad son muy pequeñas. Pero es que no podemos estar usando los fondos de política agrícola común para compensar unas pensiones bajas. Si hay unas pensiones bajas, resolvamos el problema de las pensiones bajas, pero no generemos un tapón generacional que no está permitiendo a los jóvenes acceder a tierras con derechos para poder desarrollar su labor. Insisto, sé que esto es un debate complicado, es un debate que levanta heridas y que tenemos, como Partido Socialista, tenemos que ser conscientes de qué puede generar un debate de este tipo. Y, por supuesto, que si hay hombres y mujeres que lo están pasando mal en el medio rural porque tienen pensiones bajas, lo tendremos que resolver, pero no a cambio de una política agrícola común que no esté cumpliendo, porque si no, al final vamos a tener una PAC que no va a servir para nada, porque no van a quedar personas en nuestro medio rural que estén desarrollando y que estén produciendo alimentos y que estén realmente siendo generadores de una actividad económica. Y yo siempre digo, en el medio rural la agricultura no lo es todo, también tenemos que innovar. También tenemos que desarrollar unas alternativas que no solo sean la producción de alimentos. Por supuesto que no es todo, pero sin agricultura no hay medio rural. Y esto no puede ser una pelea entre el desarrollo rural
y las ayudas directas en la agricultura. Tiene que ser un espacio de convivencia y de necesidad mutua el que tenemos que desarrollar. Por lo tanto, como digo, estamos en estos momentos fundamental en la Unión Europea, debatiendo el presupuesto comunitario, debatiendo la política agrícola común y debatiendo la política de los fondos estructurales y política de cohesión. Y ahí los socialistas españoles vamos a volcar todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo, conscientes de que no hay una varita mágica, conscientes de que no vamos a ser capaces de reinventarnos una realidad completamente distinta a la de ahora, pero sí que somos conscientes de que esto es urgente, de que hay que poner ya en marcha medidas para impedir que nuestros municipios, que nuestros pueblos sigan muriendo. Y por lo tanto, en esa tarea vamos a desarrollar toda nuestra labor. No me queda tiempo, tendría muchísimas más cosas que deciros y termino con dos cuestiones. Dignificación de la vida del medio rural es algo fundamental. Y lo hemos hablado Isaura y yo y con muchos otros que trabajamos en este ámbito. No puede ser que se siga manteniendo la idea de que en los pueblos se quedan los fracasados y fracasadas. No. Tenemos que ser capaces de hacer entender que el medio rural también es un espacio donde desarrollar ideas, donde desarrollar iniciativas y donde poder desarrollar nuestras vidas. Eso es algo fundamental. Y termino. Siempre hemos tenido la idea, y seguro que en esto coincidís conmigo, que el medio rural ha sido un medio muy conservador. Y por eso pues, el Partido Popular y las derechas pues, han tenido una implantación muy fuerte en el medio rural. Y en la agricultura, ¿no? Las organizaciones agrarias, el mundo de la agricultura es muy de derechas, es muy conservador, ha sido así. Pues tenemos que romper esta idea. ¿Sabéis por qué? Porque nuestro medio rural no se puede permitir seguir conservando, porque ahora mismo en el medio rural conservar es desaparecer. Así que seamos capaces de hacer entender a la gente que si quieren una revolución con trabajo, con ideas y con compromiso en sus pueblos, en su medio rural, en nuestra tierra, que confíen en el proyecto que llevamos a cabo las y los socialistas, porque estamos comprometidos y comprometidas con nuestra tierra. Termino volviendo otra vez a agradeceros el trabajo que todos los días, de noches y de mañanas, de días festivos y de días de labranza, desarrolláis en vuestros municipios, porque sin vosotros el proyecto socialista no tendría ningún sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Irache. La verdad es que insuflas energía a todos, porque, fijaros, cuando los medios de comunicación nos preguntan sobre qué políticas vamos a desarrollar para combatir la despoblación, una de las preguntas recurrentes que nos hacen es ¿cuánto cuesta prestar el servicio sanitario en la provincia de Soria? ¿Cuánto cuesta mantener una escuela en un pueblo de Teruel? ¿Y qué os parece si nosotros damos la vuelta a la pregunta y empezamos a preguntarnos cuál es el sobrecoste social para un país renunciar al 53% de su territorio? Porque quizás de preguntas certeras encontremos respuestas adecuadas. Y podemos plantearnos un proyecto de futuro, de país, para España, si renunciamos a más de la mitad de nuestro territorio. ¿De verdad creéis que eso es posible, que eso es viable? Pues bien, en esa reflexión y en esa responsabilidad conocí yo un día a Luis Rey. Luis Rey es el presidente de la Diputación de Soria y de las primeras frases que recuerdo tuyas, Luis, acompañado de otros compañeros socialistas, fue una que me dijiste y que créeme que me ha acompañado todo este tiempo y que dicho desde Soria tiene muchísimo mérito, que fue, mira Isaura, yo con el victimismo no puedo ir porque espantaría a la gente que me queda, me dijiste. Esa es tu frase.
Esas fueron las palabras de Luis Rey, desde Soria, una de las zonas, junto a algunas de las zonas de Aragón, más afectadas por la despoblación. Pues este hombre que no se resigna, que sigue pensando en que hay que seguir luchando, que hay que seguir defendiendo y combatiendo, este hombre comprometido está ahí con nosotros y se llama Luis Rey. Bueno, muchas gracias, Isaura. Es un placer acompañarte y es un placer que este Gobierno, que el Gobierno de España, que este país tenga una comisionada de verdad contra la despoblación, que no la hemos tenido hasta ahora, y una comisionada que de verdad cree en lo que hace y no va de sitio en sitio trasladando una inquietud de un Gobierno que no hizo nada por combatir la despoblación, el Gobierno del Partido Popular, y que, como bien me has dicho, nada encontramos en los cajones de esa estrategia nacional del Partido Popular. Es decir, vendieron humo porque al Partido Popular no le interesa, y a la derecha no le ha interesado nunca cambiar las cosas. Le va bien casi siempre con mantenerlas como están. Empiezo también dando las gracias a Susana por acordarse, por permitirme esta mañana prácticamente jugar en casa, ¿no? Porque una del destino fundamental de la despoblación de los años 70 de mi provincia de Soria está en Zaragoza. Yo recuerdo una anécdota con Belló, cuando era alcalde, cuando hicisteis la Expo aquí en Zaragoza, en el despacho de alcaldía del Ayuntamiento de Soria, que decía, nos lo dejaron una semana, el pabellón de Zaragoza, para que Soria tuviera representación en la Expo, y decía Belló, que entonces a mi alcalde, le decía, oye, que sepas que esto no lo hago por haceros un favor a los sorianos, esto lo hago porque es concejal y medio, luego el que voy a ganar con la representación de Soria aquí, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad, ¿no? Hay una parte muy importante de la población de Soria que está en Zaragoza, así que yo aquí, si me lo permitís, entre tanta compañero y compañero, juego perfectamente en casa, ¿no? En casa, en una provincia, y no voy a abundar mucho en esos datos de victimismo, es verdad, somos la provincia más despoblada de España como tal, estamos por debajo de los 9 habitantes por kilómetro cuadrado, y eso nos da, bueno, pues por lo menos el conocimiento de la realidad de la despoblación en un territorio amplio como es Soria, ¿no? Y tengo la suerte de ser presidente de la Diputación en este bagaje desde hace 3 años, y de entender que las diputaciones son necesarias en territorios, como mínimo, en territorios como el de mi provincia, ¿no? Donde tenemos el 60% prácticamente de todos los pueblos de la provincia tienen menos de 100 habitantes. Yo cuando voy por ahí, algunos compañeros hablan de que el 60% son de menos de 1000 habitantes, ¿no? En Soria, el 60% de los municipios tienen menos de 100 habitantes, ¿no? Y eso nos da un nivel de conocimiento que solo pueden resolver, es verdad, en estos territorios con municipios tan pequeños las diputaciones. Por eso yo me acuerdo cuando tuvimos, y yo las defiendo, que quede claro, ¿no? Cuando tuvimos aquel debate en Madrid, en Ferraz, con esto de la desaparición de las diputaciones, yo les decía, sois unos cabrones, compañeras y compañeros, 35 años para gobernar la Diputación de Soria, el Partido Socialista, y ahora que la gobernamos me la queréis quitar, ¿no? Pero bueno, más allá de la broma, ¿no? Defendía porque creo que es bueno saberlo, que estos pequeños municipios, estos pequeñitos municipios, si no hubiera una diputación, estarían seguramente ya cerrados desde hace mucho tiempo y no tendrían servicios, ¿no? Esa es la realidad. Otra cosa es cómo ha gobernado las diputaciones el Partido Popular, donde las ha gobernado, ¿no? Pero esa crítica corresponde a otro momento y a otro debate, ¿no? En el debate de la despoblación, yo siempre hablo de 3 aspectos: el objetivo, de por qué hay que combatir la despoblación; el subjetivo y el ideológico, ¿no? Y creo que desde todos los puntos de vista hay que combatirla. El objetivo, porque lo decía Irache ahora, hay un problema no solo de despoblación, sino de sobrepoblación en algunos territorios, ¿no? Que hacen que algunas infraestructuras ya sean extraordinariamente costosas. Es decir, hacer un túnel que taladre todo Madrid para que puedan circular los vehículos es extraordinariamente costoso desde el punto de vista de la necesidad de infraestructuras del territorio, ¿no? O convertir o hacer radiales, que luego, por cierto, nos cuestan mucho dinero. Esto, económicamente, ahora que se habla tanto de economía, es demasiado costoso cuando hay una parte del territorio sin ocupar y que estamos desaprovechando, ¿no? Bueno, pues también va a haber un problema, y va a haber un problema futuro medioambiental, ¿no? Yo leí hace poco tiempo, ¿no?, que seguramente la contaminación va a ser
la causa dentro de 20, 30 años, la principal causa de mortalidad en el mundo. Esa contaminación está asociada fundamentalmente a las grandes ciudades. Esto va a ser muy difícil combatirlo y muy costoso combatirlo. Y en lugar de emplear ese coste en combatir eso, creo que es más rentable hacer lo contrario, ¿no? Aprovechar, porque desde el punto de vista económico también es muy negativo que estemos desaprovechando un 80% de las oportunidades y recursos que tienen el resto de los territorios de España. Bueno, pues vamos a hacer algo lógico, ¿no? Si mantener la movilidad y la salud de los ciudadanos, y soy un defensor y me encantan las grandes ciudades también, esto que quede muy claro, eso tiene un coste muy elevado y además estamos perdiendo oportunidades y recursos en otros territorios, vamos a hacer lo que haría todo el mundo, ¿no? Tratar de equilibrar territorialmente este país o esta comunidad europea. Con lo cual, objetivamente hay que hacerlo, subjetivamente también, porque no podemos permitirnos que el 80% del territorio esté deprimido, que sigamos, y también lo decía Irache, que me ha pisado la mitad de lo que iba a decir, ¿no? El 80% del territorio esté deprimido, ¿no? Que esa imagen del fracasado es el que se quedaba en el pueblo no es real tampoco. Yo repito muchas veces que yo vivo en el paraíso, que tengo la ocasión en Soria de vivir en el paraíso, de tener una calidad de vida extraordinaria, un acceso incluso cultural y al ocio que no tienen en otros territorios y sobre todo una cosa que es básica y que también se puede medir en términos económicos, tiempo, el valor tiempo. Es verdad que mi oficio no me lo da mucho, ¿no? Pero ¿por qué no medimos económicamente el coste para las empresas en determinados territorios del tiempo que tienen que emplear o incluso de los costes de accidentes de trabajo en desplazamientos tan largos en algunos territorios, ¿no? Bueno, pues ahora lo medimos también en aspectos humanos, ¿no? El tiempo que yo disfruto viviendo cerquita de Soria y tardando 15 minutos en cada desplazamiento y 5 de los que hago andando por Soria Capital, ¿cuánto vale ese tiempo en términos económicos y en términos de ocio, ¿no? Creo que es bueno y por eso también desde el punto de vista subjetivo creo que es bueno reconocer que vivimos en territorios fantásticos, pero como también digo muchas veces vivo en el paraíso, pero quiero que mi hijo pueda vivir en el paraíso. Ese es el gran problema o el reto que tenemos por delante, que las siguientes generaciones también tienen que tener derecho a disfrutar de todos estos territorios, de lo que representan estos territorios. Y hay un aspecto socialista ideológico muy claro para combatir la despoblación, ¿no? Que es la parte ideológica. Hemos combatido en este partido toda la vida la igualdad social, la igualdad de oportunidades para quienes no han tenido las posibilidades económicas de tener acceso a determinados servicios o a determinadas oportunidades. Esa igualdad social trasladémoslo al ámbito territorial. Es decir, creo que en el ADN del Partido Socialista está, no lo está en la derecha, combatir también esa igualdad territorial igual que lo hacemos en la igualdad social y que todo el mundo en este país tenga el acceso a los mismos derechos y oportunidades. A partir de ahí, y teniendo claro que hay que combatir la despoblación, yo creo que hay tres facetas esenciales. El empleo, es decir, que haya empleo en estos territorios, conseguir desarrollar empleo en estos territorios, que haya buenos servicios, entre los cuales las telecomunicaciones son básicas, porque el mercado laboral de dentro de 20 años va a exigir ese marco de telecomunicaciones, y si estamos una vez más por detrás de otros territorios, como lo hemos estado en otras infraestructuras, no tendremos las mismas oportunidades de competir. Los servicios y la vivienda. La vivienda es básica. Lamentablemente, en muchos pequeños municipios no hay vivienda para nuevos pobladores. Creo que trabajando en estas tres líneas se puede combatir la despoblación. ¿Cómo? Desde muchos ámbitos, no solo desde el ámbito local, desde el ámbito local, autonómico, nacional y europeo. Me gustó mucho una cosa, y no entro más en el ámbito autonómico, que oí a vuestro presidente, a Lambán, decir antes. Yo voy a muchas charlas de despoblación y escucho al presidente Herrera, del Partido Popular, o a los consejeros del Partido Popular en Castilla y León, ¿no? Cuando hablan de despoblación, venden el producto de lo bien que lo está haciendo la comunidad autónoma, combatiendo la despoblación. Y yo me planteo, digo, si tan bien lo están haciendo después de 30 años en la comunidad de Castilla y León, ¿por qué se sigue despoblando Castilla y León, ¿no? Luego es evidente que no lo estarán haciendo tan bien por mucho que nos lo quieran vender. Hoy oí a vuestro presidente decir que estamos trabajando para combatir la despoblación, que estamos trabajando desde muchas áreas, desde muchas consejerías y que los resultados se van a ir viendo. Eso oí decir a vuestro presidente. Es mucho más sensato ese discurso, ¿no?
porque el discurso del Partido Popular es que no van a combatir la despoblación, que están muy contentos con cómo están las cosas. El discurso de vuestro presidente hoy era que vamos a trabajar y que vamos a poner los medios para tratar de solucionar un problema de cara al futuro. Eso es mucho más sensato desde el punto de vista de la realidad y demuestra que aquí vuestro presidente y el Gobierno socialista sí pretende combatir la despoblación y el Partido Popular en Castilla y León solo habla de boquilla. En el ámbito local, en Soria, que hemos hecho a través de un plan que, por cierto, le sacamos a la Junta y que nunca fue capaz el Partido Popular cuando gobernó la Diputación de hacer en Castilla y León, ¿no? Para trabajar en varias líneas, vivienda, una de ellas, ¿no? Tratar de que en todos los pueblos, que los municipios tengan posibilidad de tener ayudas, los particulares tengan posibilidad de tener ayudas generando una bolsa de vivienda, los jóvenes tengan posibilidad de tener ayudas para instalarse en los municipios y los mayores y las personas con dificultades de movilidad tengan posibilidades de tener ayudas para hacer accesible su vivienda y poder alargar el periodo de permanencia en sus municipios. En materia de economía social estamos tratando de colaborar con el pequeño comercio de esos municipios que cuando se muere una parte de los servicios y acaban por arrastrar con ello la pérdida de servicios a los municipios especialmente los municipios pequeños. Trabajamos en natalidad y conciliación y lo vamos a hacer además de incentivar la natalidad con ayudas, ligándolo a una tarjeta de comercio para que esas ayudas se desarrollen en el comercio de los territorios, especialmente en el comercio de los pequeños municipios del territorio. Vamos a ayudar a la universidad, también al campus universitario para fijar jóvenes, vamos a ayudar a quien venga a la provincia o a quien retorne a nuestra provincia de Soria también con ayudas. Y hay una parte que me gusta mucho de las convocatorias que hemos sacado en Diputación, que es una convocatoria abierta a empresas, ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales, para que aquí todo el mundo se implique en combatir la despoblación. Es decir, no todo lo tienen que hacer las administraciones públicas, cualquiera que tenga un proyecto, es decir, no me diga qué es lo que usted puede hacer por mí, cualquiera que tenga un proyecto para poner y para combatir la despoblación, que tenga ayudas de la Diputación Provincial. Y ha funcionado con algunos proyectos innovadores, realmente innovadores en la provincia. Esto es básicamente y muy sintéticamente, porque creo que tengo muy poco tiempo, y seguramente ya lo he sobrepasado, lo que desde el ámbito local estamos haciendo. Desde el ámbito nacional, y esto lo he hablado con Isaura alguna vez y termino, hay que avanzar en dos líneas, fiscalidad, ingresos o gastos. Yo siempre he sido más partidario de equilibrar desde el gasto que desde la reducción de ingresos, porque eso abre un melón muy complicado. Pero hay que trabajar esas dos líneas, igual que hay que trabajar las líneas de telecomunicaciones y la posibilidad, y con ello voy a terminar por no alargarme. Vamos a tener una realidad, si no la combatimos, dentro de 30 años. Las grandes infraestructuras de telecomunicaciones no van a llegar a los territorios pequeños si todas las convocatorias van abiertas a que sean las operadoras las que elijan dónde reciben esa subvención y dónde se instala. Es decir, o somos capaces de dar un paso más y de establecer dentro de estos mapas que está haciendo Isaura, que sé que están haciendo ella y su equipo, somos capaces de establecer que algunos territorios van a necesitar la declaración de interés general y de que las operadoras, vía evidentemente ayudas, se instalen en esos territorios. Porque si no, no competiremos igual, compañeras y compañeros, en estos territorios. Si lo que pretendemos es poner la antena del satélite para dar Internet, nos estará pasando lo mismo en la diferencia que teníamos entonces entre la carretera nacional y la autovía. Es más fácil ir por autovía o es más fácil ir en AVE que ir en un tren convencional, y es más fácil ir por una autovía que por una carretera nacional. Si las instalaciones para acceder a Internet de los pueblos son instalaciones de segundo orden y de mayor dificultad, no pretenderemos que este futuro que tenemos por delante, que va a permitir que muchos trabajen desde sus casas en un ambiente agradable y de tranquilidad, si ese futuro lo cortamos, y lo cortamos no dando las mismas oportunidades aquí, será muy difícil que podamos combatir la despoblación. Estoy convencido de que hay que hacerlo, estoy convencido que este Gobierno, que el Gobierno del Partido Socialista, nuestro Gobierno, está apostando por ello, porque realmente los socialistas sí creemos en la igualdad de oportunidades y lo hacemos en lo territorial. Así que muchas gracias, compañeros, es un lujo que tengáis aquí tanto presidente de Diputación y el Gobierno autonómico. Y a ver si somos capaces en Castilla y León también de tener gobierno autonómico en las siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos muy mal de tiempo, así que me he permitido reagrupar
las preguntas que me habéis enviado por temas y por los destinatarios. Pero una digresión de 30 segundos. Fijaros hasta qué punto el futuro no está escrito, ni el nuestro personal, ni el político y el de la gestión, que cuando hace décadas, siendo niños, nos conocimos, Carlos Daniel y yo, éramos unos niños. A él no le gusta que diga mi edad porque llevo un año más que él y así no quiere decir la suya. Pero ¿quién nos iba a decir que nos iba a traer el tiempo hasta aquí y tenerle a él como secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es todo un orgullo para mí y para nosotros? Pero mirad también, el futuro no está escrito, ni el personal ni el político. Cuando hace ya casi 14 años yo conocí a una joven, Pilar Alegría, en Madrid, recién llegada a Ferraz, era una joven y entusiasta y prometedora, Pilar Alegría. Ahora vas a ser la próxima alcaldesa de Zaragoza, Pilar. Lo serás, lo serás, lo serás, lo serás. Y en tus manos va a estar también ese recurrente tema que estamos sacando a lo largo de la mañana de hoy, en el que nosotros en concreto creemos mucho, que es en el necesario pacto entre lo urbano y lo rural, el necesario pacto de los que viven en las ciudades y de los que se mantienen en los pueblos. En esa tarea también seguro que serás una señora. Bueno, voy a reagrupar, insisto, las preguntas. Hay muchas para Irache, muchas por el tema europeo, y giran en torno a dos grandes temas que son recurrentes. Una, ¿es Europa consciente del problema de despoblación que existe? ¿Está Europa dispuesta a utilizar fondos europeos para combatir de forma efectiva la despoblación? Y la tercera va derivada hacia la PAC. Es ¿en qué medida la reforma de la PAC puede o se orienta a hacer frente de forma efectiva unos intereses que no son tan comunes, que es la de fijar población en el territorio, como planteaba Sara? ¿Te parece que contestes tú primero esta atacada y luego voy a los demás? Perfecto, pues fijaros, yo cuando tomamos la iniciativa desde el Grupo Socialista de impulsar este informe al que me refería sobre los retos demográficos y la despoblación, pues en los inicios pensé, digo, bueno, esto va a quedar entre la cosa esta, como dicen los compañeros, la de Castilla y León, que está siempre con sus temas de despoblación, digo, y 4 más, digo, y pasará sin pena ni gloria el informe y el… Oye, pues no, el informe tuvo un interés muy importante, recibió en la Comisión de Política Regional más de 400 enmiendas, de eurodiputados y eurodiputadas de todos los países y de todos los grupos políticos, y la verdad es que a mí me sirvió para ser consciente y entender que esta es una realidad compartida y una preocupación compartida en muchos territorios de la Unión Europea. Fijaros, en los tratados de la Unión, de hecho, se hace referencia a los territorios poco poblados. Lo que pasa es que cuando este concepto apareció en los tratados de la Unión Europea, nos referíamos a las regiones del norte de Europa que siempre han estado despobladas. La diferencia con las nuestras, ¿cuál es? Que las nuestras se han ido despoblando. Es que en nuestros municipios, en nuestros pueblos, antes sí que vivía gente. En estas regiones del norte de Europa, por sus condiciones climatológicas, de alta montaña, etcétera, pues los países nórdicos, Finlandia, Suecia, pues hablamos de municipios donde nunca había gente. La realidad nuestra es distinta y lo que estamos intentando entonces es incorporar en la legislación europea también el concepto de zonas despobladas como las nuestras, que se han ido despoblando y que además se une la despoblación con la dispersión y con el envejecimiento, es decir, distintas cuestiones a tener en cuenta. ¿Cómo abordamos en estos momentos esta cuestión? Bueno, pues desde el informe hemos planteado que en todos los reglamentos de los fondos se tenga en cuenta la cuestión de la despoblación. Empezamos intentando que hubiera un fondo específico europeo de lucha contra la despoblación, pero ahí tuvimos la contra de los que nunca quieren aportar más dinero, porque entendían que esto iba a suponer más dinero. Y por lo tanto hubo que negociar
y en lo que quedamos es, bueno, si no hay un fondo específico, sí pedir y exigir que en todos los fondos, en el Fondo Social Europeo, en Cooperación Transfronteriza, en el Fondo de Desarrollo Regional, que en todos aparezcan medidas específicas para la lucha contra la despoblación. Y eso ahora mismo estamos en estos momentos con los reglamentos ya de los fondos trabajando y estamos con enmiendas incorporando esta cuestión. Y luego, también en el informe planteábamos la coordinación entre las políticas de fondos estructurales y la política agrícola común. ¿Cómo estamos en estos momentos en esta cuestión? Yo os voy a ser muy sincera. Veo difícil que terminemos la legislatura con una reforma de la PAC. Algunos entendemos que sería necesario para abordar estos cambios a los que me he referido antes, pero si no conseguimos aprobar el presupuesto comunitario, es muy difícil que aprobemos la reforma de la PAC y de la política de cohesión, porque primero necesitamos saber qué dinero disponemos y en función del dinero con el que dispongamos, pues lo dedicaremos a unas cuestiones o a otras. Entonces, hasta que no tengamos marco financiero, sí, ya termino, hasta que no tengamos marco financiero no tendremos reforma de política agrícola y reforma de fondos estructurales. Aún así, el Partido Socialista y la Delegación Socialista Española estamos trabajando en ello con un trabajo de enmiendas y desde aquí pues, a lo que me ofrezco es a escucharos también y a que me hagáis llegar, a que nos hagáis llegar todas las aportaciones en estos dos debates sobre las reformas, que todavía estamos a tiempo de ello. Hagámoslo a través de los compañeros, pues o bien del Partido Socialista de Aragón, de la Secretaría de Política Municipal, desde las diputaciones, es decir, desde el canal que veáis posible que nos llegue a los socialistas que estamos en el Parlamento Europeo para poder hacer vuestras aportaciones en estas dos cuestiones. Muchas gracias, Irache. Muy breve, Luis, muy breve. Pero son distintas las preguntas que plantean qué papel puede jugar en la lucha contra la despoblación la iniciativa privada, las empresas, los emprendedores. Bueno, básico, yo creo que es básico, lo decía antes, ¿no? Muy por encima. Empresas, necesitamos que haya trabajo, ¿no? en los territorios despoblados. El campo del emprendimiento es importante, el que haya. Nosotros tenemos un acuerdo en Soria con Cámara de Comercio para un semillero de atención al emprendimiento, creo que es importante. Cualquiera que tenga una iniciativa, además en un tiempo en el que va a ser el tiempo del trabajo de las ideas, ¿no? Cada idea va a suponer un trabajo, el tiempo de futuro que tenemos por delante es básico, y el de las empresas, ¿no? Pero para ahí sí que necesitamos las ayudas de las administraciones autonómicas o nacionales, que haya criterios diferenciales en esas ayudas a las empresas por instalarse en determinados territorios, ya sea en puntuación, ya sea líneas específicas. No podemos cometer errores, y lo digo también aquí, ¿no? En este foro ahora con las ayudas de reindustrialización, se me ha marchado la compañera de Teruel, ¿no? que se quede fuera Teruel, Soria, que estaban entonces con una línea específica. Es decir, este tipo de líneas específicas en ayudas de industrialización en territorios que no han tenido nunca industria son fundamentales, tanto desde el campo autonómico como desde el nacional. Generaremos empresas y empresas, pequeñas empresas, que fijen población al territorio. El sector agroalimentario es básico, y el que dentro del desarrollo rural pasemos a una fase siguiente, que es la de transformación de producto, ¿no? Que eso se incentive y se incentive con valor añadido dentro de territorios, o especialmente en los territorios despoblados, ¿no? Muchas gracias, Luis. Voy a aprovechar precisamente el cierre de la mesa para dar contestación a 2 o 3 preguntas que se lanzaban a la mesa, y voy a contestar en nombre de todos. Uno es el papel de las infraestructuras, del ferrocarril en concreto, del cercanías, de esas redes de transporte en la cercanía, en la corta y media distancia. Y la otra va referida a si estamos a tiempo de realizar prácticas concretas de ordenación del territorio. Y voy a aprovechar a darles contestación con la experiencia que considero más exitosa de fijación de población y de ordenación del territorio en los países de nuestro entorno, y que demuestra que la despoblación no es algo irremediable, irreversible y fruto de la globalización. Mirad, simplemente tenemos que cruzar los Pirineos y ver que en Francia
y el compañero ha vivido muchos años allí, llevan trabajando en ordenación del territorio, en infraestructuras, en fijación de población desde los gobiernos de De Gaulle. Quizás nosotros hemos dejado demasiado tiempo del ámbito de las decisiones políticas los temas demográficos. Ellos llevan 30 años y más, pero con resultados. Mirad, mientras nuestros pueblos van perdiendo población de una manera increíble, en los 10 últimos años, los municipios de menos de 1.000 habitantes franceses están ganando población a una media anual del 1%. Ellos crecen, nosotros nos vaciamos. Aprendamos también de lo que hacen otros bien. Muchas gracias. Pues vamos a proceder a levantarnos y que pasen inmediatamente a la clausura.